La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Pedro Salazar Ugarte es jurista, investigador y académico mexicano, licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Turín. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del año 2014 al año 2022. Y es reconocido por su labor docente en Derecho Constitucional, Filosofía Política y Teoría del Derecho. Sus investigaciones abordan temas como democracia, derechos fundamentales y los efectos sociales de la inteligencia artificial. Es director general de Siglo XXII, Derecho y Tecnología AC y co-coordina la línea de investigación Derecho e Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Autor y analista, su pensamiento combina el rigor jurídico con una visión humanista del derecho contemporáneo. Estimado Pedro, pues muchas gracias por acompañarnos. Se trata de este programa y pedimos tu participación porque hicimos esta grabación de testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Y nos han dicho algunas personas, nos han sugerido, de que necesitamos como un apoyo que le dé mayor divulgación, una especie de propaganda, a fin de que de que la gente que escuche estos programas se interese por ver la serie, que son 16 horas, y que lógicamente desarrollan de manera, digamos, con ciertas minucias, esto del testimonio y vivencia a lo largo de este proceso histórico. Yo te he pedido a ti, por tu calidad académica, que es reconocida ampliamente en el ambiente universitario, pero sobre todo porque tú perteneces a una generación, como pertenece a una generación Lorenzo Córdoba y otros, de que ven este proceso democratizador mexicano desde una posición muy distinta a la que lo vemos la gente que tiene más de 70 años. La gente como yo que tiene 80 años están viendo esto en la apertura que se hace en el 60 con López Mateos, ¿no? Que le da este ambiente internacionalizado, este ambiente propicio para internacionalizar la presencia de México, que logró la sede de la Olimpiada, entre otras muchas cosas, y que lógicamente nosotros vemos esto como un logro que tiene como una de las características el respeto común a una serie de pensamientos distintos. O sea, la pluralidad en México tiene como base que el sistema político hegemónico decide hacer una apertura e iniciar ese largo proceso. Y lógicamente nosotros consideramos que esto pues tiene muchos méritos, pero la gente de tu generación ya lo ve desde otra perspectiva. O sea, ustedes ya en su formación académica, en el desarrollo de su vida académica, ya vivían, digamos, en un proceso más democratizador del país. Y entonces yo sí tengo mucho interés en escuchar tus puntos de vista sobre este tema. No, pues lo primero es agradecerte y felicitarte por la iniciativa. Es una iniciativa que desde que me la platicaste hace mucho sentido, además, en el momento y en la coyuntura en la que estamos realizando estas grabaciones. Creo que es un momento en el cual la evaluación del proceso de transición y democratización del país, pues ya puede mirarse con una perspectiva, digamos, histórica y lamentablemente como una etapa histórica que desde mi perspectiva, aunque no abundaré en ese punto, ya concluyó. Es decir, yo creo que hoy vivimos en un régimen que no es una democracia constitucional y en ese sentido los años de la primavera democrática mexicana ya concluyeron, existieron, pero ya concluyeron. Y creo que el gran mérito de la serie que has propuesto es la reconstrucción histórica de ese periodo y de cómo se fue gestando, como bien dices, desde la
segunda mitad, digamos, del siglo pasado, hasta pues los años de los verdaderos momentos de transición y de democratización, en los cuales no solamente en la arena política, sino en la vida social y colectiva del país hubieron cambios muy profundos. Lo segundo es felicitarte por la baraja de personalidades a las que has convocado, excluyendo obviamente al de La Voz, pero personas muy destacadas de la vida universitaria que creo que vuelven a colocar a la universidad en donde tiene que estar. La universidad tiene que ser esa construcción de argumentos plurales, diversos, pero al mismo tiempo documentados, que le permitan seguir siendo, como decía Ortega, la conciencia crítica de la sociedad. Y creo que estas entrevistas, estas 16 horas de entrevistas, pues constituyen un excelente ejemplo de lo que la universidad debe hacer al reflexionar y al reflexionarse en la vida pública del país. Porque hay que advertir algo que es muy importante. Gran parte de las instituciones, de las decisiones, de los procesos políticos que permitieron la democratización de México, salieron de la universidad, de estos auditorios, de estas aulas, de sus facultades, de sus institutos y de las personalidades a las que tú has convocado. Personalidades que además muchas de ellas han tenido un rol muy importante en la construcción de los argumentos y, digámoslo así, de la narrativa institucional de la transición, pero también muchos de ellos responsabilidades públicas dentro y fuera de la universidad, desde donde pudieron incidir en las transformaciones de la vida pública del país, ¿no? Creo que eso también hay que aplaudirlo y hay que celebrarlo. Me dices que nuestra generación, la mía, la de Lorenzo Córdoba, la de otras de las personas que has entrevistado, nos tocó ver, digamos, a la transición desde otra perspectiva histórica de la generación a la que tú perteneces. Y creo que es cierto y creo que es muy interesante en dos sentidos. Es interesante porque nosotros empezamos a participar en los procesos que irían desencadenando cambios democráticos a mitad de los años 90. En lo personal, yo me incorporo a trabajar en la oficina de uno de tus entrevistados, de Santiago Krill Miranda, en el Instituto Federal Electoral en ese entonces, cuando recién lo designan consejero electoral en 1994. Y ahí tengo la oportunidad de conocer a Lorenzo Córdoba, que se incorpora a la oficina de José Woldenberg en ese entonces, que era otro de los consejeros electorales, junto con Fernando Certuche, con Miguel Ángel Granado Chapa, con José Agustín Ortiz Pinchetti y con Ricardo Pozas Orcasitas. Eran los consejeros de aquel Consejo Ciudadano, como se llamaba, liderada la parte ejecutiva por un Arturo Núñez, que también lo has entrevistado, imprescindible, impecable y además con agenda propia, apoyado por un equipo que tenía como brazo articulador en su momento a Solís Acero, que era uno de los equipos que después terminaría siendo secretario ejecutivo. En fin, un momento muy importante para el proceso democratizador ese año de 1994, que además año terrible para la historia de nuestro país, un año, en fin, sabemos todo lo que sucede en ese año, pero en ese momento es en el cual, al menos en mi caso, empiezo a tomar conciencia de lo que estaba pasando y de lo que venía pasando desde atrás. Y eso me va a permitir tener, digamos, presencia, escuchar y mirar a grandes personajes de la vida pública del país en un momento en el cual estaba madurando lo que sería, digamos, los años de la democracia mexicana, que a mí me parece correcto ya de la democracia mexicana fecharlos desde 1997. Me parece que es un año en el cual podemos ya fechar ya no la transición, sino la democracia, ¿no? Y en mi caso, convencido y formado mucho sobre todo por José Woldenberg, la transición la miraba siempre pues desde la famosa reforma de 77, ¿no? Desde la reforma de Reyes Heroles en adelante, y entiendo muy bien los buenos argumentos para mirar también desde los 60 para acá, como lo has hecho acá, pero en mi caso, insisto, vivencialmente es 94 cuando me incorporo a un proceso político en el que empiezo a aprender qué está sucediendo ahí. Históricamente miro hasta 77 con mucho rigor, porque así me invita a hacerlo, sobre todo, insisto, José Woldenberg, y posteriormente me va a tocar ver y vivir las elecciones de 1997, en las cuales además
pues lo que va a suceder, y por eso para mí es un año tan importante, lo que va a suceder es que finalmente el Congreso de la Unión se va a convertir en un órgano en el que ninguna de las fuerzas políticas, y en particular el gobierno de entonces, tiene la mayoría, y van a ser los años de los gobiernos divididos. Años que van a durar 30, que va a ser de ese año al 2018. Y me parece que ahí es en donde podemos nosotros, digamos, documentar la transición, ¿no? Es decir, para mí son los años de la transición democrática en el país, y son los años en los cuales la democracia se va a vivir en toda intensidad. Y no solo la democracia, también la democracia constitucional, porque van a ser los años en los cuales a partir de 94 vamos a tener una verdadera Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, y en el cual el Poder Judicial de la Federación va a vivir unos años de fortalecimiento, de profesionalidad, de rigor técnico muy relevantes. No hablo de los poderes judiciales estatales porque es otro terreno. Pero México logra ser una democracia constitucional, una democracia en su vida política, en sus dinámicas de competencia pluripartidista competitiva, en la calidad de sus procesos electorales, en sus dinámicas parlamentarias que van adquiriendo y cobrando fuerza, y en paralelo en los contrapesos institucionales y en el control de constitucionalidad ejercido por el Poder Judicial Federal en general y en particular por la Suprema Corte. Bueno, todo eso se acabó. Todo eso no existe hoy. Y me parece que ese dato es un dato político fundamental, pero también de gran relevancia histórica, porque es lo que nos permite mirar hacia atrás y poder reconstruir, y supongo que muchos historiadores lo harán, historiadoras, qué fue lo que pasó para poder llegar a donde llegamos, pero también para que concluyera lo que se logró. Y me parece que esa reflexión es la gran reflexión de nuestro tiempo. Y las mesas a las que has convocado, me parece que son el espacio idóneo para mirar con perspectiva de dónde veníamos, qué logramos y qué hemos perdido. Lo que nos falta responder es los porqués. Los porqués. ¿Por qué democratizamos si lo sabemos? Porque teníamos clarísimo que existía el famoso régimen de partido hegemónico con todas las particularidades que tenía y que desde la academia se estudió, digamos, con mucho rigor dentro y fuera de México, empezando por Giovanni Sartori, como sabemos, que es quien califica a nuestro régimen político como tal, porque había además una movilidad de una sociedad que se estaba transformando desde todos los sectores, desde la derecha sin duda, pero también y sobre todo desde una izquierda muy genuina, muy activa, muy reivindicativa de causas y rezagos sociales, y porque había también un proceso de modernización nacional e internacional que exigía transformaciones institucionales en clave democrática. Y por eso pudimos ver lo que vimos en los años 90, digamos, en particular del siglo pasado, que venía, insisto, madurando desde atrás, pero los procesos y las grandes decisiones políticas no se dan de un día para otro. Pero vimos surgir a los órganos constitucionales autónomos, vimos surgir a una autoridad electoral con capacidad para tomar decisiones, que, insisto, es donde yo empiezo a vivir lo que me tocó vivir, y es un momento en el cual empiezan a surgir otras instituciones que van a cambiar las particularidades del Estado mexicano. Y yo creo que los actores protagonistas de esa historia, los verdaderos protagonistas, tienen que contarla. Y por eso creo que este espacio es tan importante. Porque muchos de esos actores los has convocado aquí. A los de la primera generación y a los de la segunda. Porque después vino, digamos, el momento en el que personalidades como el propio Lorenzo Córdoba, de haber sido aquel asesor en 1994 de un consejero electoral y después del presidente del INE y después de haber estudiado en el extranjero, va a llegar a ser consejero y va a llegar a ser presidente de la autoridad electoral. Es decir, es una generación que se formó y que después tomó la responsabilidad de dirigir distintas instituciones dentro y fuera de nuestra universidad. Y creo que eso es un testimonio que la universidad también tiene que dejar asentado, ¿no? Porque además tiene que ser un mensaje para las generaciones que vienen, que tienen que entender qué es lo que salió mal, en qué fallamos, porque aquí se ha perdido mucho en el camino y hay que explicar por qué, y qué es lo que tienen que hacer para recuperar aquellas o las nuevas, porque tendrán que ser distintas instituciones
que permitan brindar garantías reales a nuestras libertades políticas, garantías reales hasta nuestras libertades de asociación, de reunión política, de protesta cívica y de ejercicio de nuestra pluralidad y diversidad. Porque si no encontramos esas instituciones, lo que vamos a tener es una regresión autoritaria, pero no al régimen del pasado del que salimos con la transición, a un régimen que tiene muchos elementos y muchas características distintas, que comparte la lógica autocrática, la lógica absolutista de aquellos tiempos, pero que tiene particularidades que a mí, en lo personal, me preocupan más. Y déjame decirte por qué. En primer lugar, me preocupan porque el régimen de partido hegemónico era un régimen que era autoritario a pesar de la Constitución. Porque la Constitución de 1917 nació y evolucionó como una Constitución que tenía una identidad democrática y una identidad constitucional. Que ya en la realidad un régimen autoritario se apropiara de esa Constitución, neutralizara y desactivara sus mecanismos y pudiera ejercer, digamos, durante largas 7 décadas un régimen autoritario, es una cuestión que ya se ha explicado y que la entendemos de muchas maneras. Pero hoy teníamos una democracia constitucional en la Constitución y en la realidad. Y esta es la primera vez que la regresión autoritaria es en contra de un régimen democrático y constitucional. No es un golpe técnico a la Constitución, pero sí es un golpe material. Porque hoy el autoritarismo está constitucionalizado. Y está constitucionalizado en instituciones concretas que hoy son vigentes y válidas en nuestro régimen constitucional. Y te pongo ejemplos. El artículo 19 de la Constitución, con la figura de la prisión preventiva oficiosa, y para la cantidad de tipos, que no serían técnicamente tipos penales, pero en los hechos lo son, que están incluidos como catálogo dentro de ese artículo constitucional. Esa figura es propia de un régimen autoritario. El desmantelamiento del poder judicial de la Federación y de los estados y el golpe a la Suprema Corte, que están constitucionalizados, son un golpe a la democracia constitucional. La desaparición sin justificación de los órganos garantes de derechos fundamentalísimos como el acceso a la información, como la privacidad, como los datos personales, que ahora han desaparecido los órganos garantes y han reincorporado supuestamente las facultades desde la Constitución al gobierno en turno, es propio de un régimen autoritario y así sucesivamente. Entonces, lo que se había logrado transformar por la vía de las reformas, de los pactos políticos, de los grandes acuerdos nacionales, hoy se ha esfumado. Y lo que tenemos hoy es una Constitución que tiene características propias de un régimen autoritario. Y no es lo mismo vivir en un autoritarismo a pesar de la Constitución, a vivir en un autoritarismo desde la Constitución. Y creo que ahí estamos. O sea, el tema es, más que estas reformas constitucionales a las que tú haces referencia, que modificaron todo esto que se da durante el proceso democratizador, pues yo creo que está más vinculado al tipo delictivo que sea en el artículo 136 de la Constitución, ¿no? Porque el 136 dice motín y después rebelión, y después habla de un trastorno público contra los principios constitucionales. Y yo creo que ese es uno de los problemas que se tienen que meditar. O sea, cómo ese tipo delictivo que está en el 136 no es defendible por ninguna vía ni política ni jurisdiccional. Y no lo es sobre todo en la actualidad. Pero te voy a decir una cosa que tú y yo tenemos muy clara. Perdimos la oportunidad de que se defendiera la Constitución. La perdimos en las instituciones que teníamos. No solamente por la lógica política del gobierno del expresidente y del régimen actual. No, por la lógica y decisiones de instituciones fundamentales de garantía. Desde mi perspectiva, el Poder Legislativo es uno de los enormes responsables de lo que ha sucedido en esta debacle institucional, pero también lo fue la Suprema Corte, porque perdió la oportunidad de defender esos principios que le dan identidad a nuestra Constitución y que están en el artículo 40. Aquel proyecto del ministro
González Alcántara, a quien también has entrevistado, ministro ahora en retiro, en el cual proponía que la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad de la reforma judicial, al menos por lo que hacía a los juzgados y a los tribunales colegiados, porque atentaban contra el principio republicano, que es uno de los principios que le da identidad al régimen constitucional mexicano. Para mi juicio, era un proyecto atinado. Era un proyecto que tenía lógica y que tenía una lógica constitucional, y que aunque se tratara de una reforma constitucional, era de tal gravedad lo que se estaba aprobando, lo que se había aprobado por el poder reformador de la Constitución, que la Suprema Corte debió de haberse pronunciado en el sentido que proponía el ministro. Y todos sabemos que ahí faltó un voto. Y también para la historia quedará que fue del ministro Pérez Dayán. Y ese tipo de actos concretos, uno a uno, uno a otro, un tribunal electoral que es una vergüenza, que tiene 3 votos incondicionales para el régimen desde hace ya varios años y que permitió, entre otras cosas, la composición de una mayoría espuria, calificada, sin bases en la voluntad popular y que ha sido la que ha tomado por asalto al régimen constitucional. Bueno, son decisiones concretas que habrá que analizar. ¿Quién, por qué y cuándo fue permitiendo que todo esto sucediera? Porque la explicación de que todo fue voluntad del expresidente de la República, López Obrador, creo que es una explicación muy limitada. Porque si esto sucede, es porque muchos actores fueron poniendo de su cosecha para que esto pudiera al final materializarse. Y hay que mirar quiénes fueron, hay que mirar por qué lo hicieron, hay que mirar con qué intencionalidad se fue, digamos, generando esta regresión autoritaria que hoy, insisto, está plasmada en la Constitución. Y que, como bien dices, artículos como el 136 constitucional, que son de los pocos artículos además que tienen vigencia desde 17 intactos, ¿no? Son artículos que son muy difíciles de imaginar y de activar en una coyuntura como la que estamos viviendo. Pero yo sí creo que el artículo 105 de la Constitución, vigente hasta hace algunos meses, le daba a la Suprema Corte la posibilidad de defender los principios identitarios del artículo 40 constitucional. Y no lo hicieron. Bueno, o sea, es un desmantelamiento desde las mismas instituciones que tenían como obligación defender la democracia. Totalmente. Las podemos ir enumerando. La traición a la composición y al liderazgo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Órgano constitucional autónomo que no ha sido desaparecido porque fue cooptado. Y una vez que fue cooptado, fue desarticulado. Y una vez que fue desarticulado, perdió su presencia pública y su urgente necesidad cotidiana en un país en el que las violaciones de derechos humanos son permanentes. Ahí tienes una clarísima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se fue descomponiendo a lo largo de años de muchas maneras, pero que terminó no solamente desmantelado e incompleto por decisión presidencial y del Senado de la República, sino que, además de estar incompleto, se fue cargando hacia las decisiones y plegando hacia la voluntad del régimen político gobernante en el país. Es un ejemplo clarísimo. El proceso de militarización, que arranca desde el presidente Felipe Calderón o incluso desde antes, porque las primeras decisiones en esa dirección las había tomado el presidente Zedillo, pero que se va acelerando hasta llegar y colonizar a la Constitución cuando habíamos imaginado que se iba a modificar el artículo 129 constitucional. ¿Cuándo imaginábamos que un artículo que era identitario de un régimen postrevolucionario que tenía muy clara la importancia de que las Fuerzas Armadas estuvieran en tiempos de paz en sus cuarteles, iba a ser modificado para permitir que se constitucionalizara y legalizara la militarización del país? La militarización no solo de la seguridad pública, la militarización de ámbitos y espacios estratégicos para la economía y para la soberanía nacionales. Me parece que ese proceso es otro proceso que merece una reconstrucción en sí mismo y merece una reconstrucción puntual que no puede dejar de mirarse sin las reformas, y regreso al artículo 19 constitucional, porque el artículo 19 constitucional, además interpretado como ha sido interpretado por el régimen, conduce a la detención,
y así lo han establecido, de carácter inmediato de una persona, no por ser responsable de un delito, sino por ser acusado de haber cometido alguno de los tipos que están en el artículo 19 constitucional. Y eso no solamente contradice el principio de presunción de inocencia, que está en la misma Constitución, sino que constituye un desacato abierto y frontal a sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para el caso de México, lo cual te habla también de una salida de facto del Estado mexicano de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, eso también ya sucedió. Ese tipo de decisiones hay que mirarlas, yo creo que con una perspectiva de historia reciente, pero sobre todo con una perspectiva, porque lo que tienes hoy es un régimen diseñado bajo una lógica autoritaria que se puede utilizar con dinámicas autoritarias. Y creo que en eso este país ya cambió. Y cambió de una manera muy importante. Los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no me pronuncio sobre ellos, no los juzgo, pero el acto de su toma, de su celebración, no sé cómo llamarla, del día de su toma de protesta, en el cual el principio de la laicidad del Estado mexicano, un principio de nuevo identitario desde 57, desde 57, ese, digamos, desde 857, ese principio identitario que luego se plasmó en el tercero, en el 130 y que finalmente llegó al 40 expresamente en la Constitución, en los hechos fue descaradamente violentado por los futuros y ya hoy actuales garantes de la Constitución. Bueno, ese tipo de cuestiones hay que mirarlas, hay que reconstruirlas, hay que señalarlas y hay que combatirlas, porque de lo contrario terminaremos siendo de manera pasiva cómplices de la regresión autoritaria. Y eso no nos lo podemos permitir, al menos no quienes tuvimos la oportunidad de vivir lo que fue la gesta democratizadora de México. Muy bien, Pedro. La gran mayoría de las gentes que participaron en este documental coinciden en muchos puntos de vista que tú señalas. Y cuando nosotros planeamos la organización de invitar a las personas que tú algunos días has señalado, teníamos también intención de que algunos pudiesen dar algunas luces sobre qué hacer, porque lógicamente, como tú señalas, se pueden saber, ¿no?, en este desarrollo histórico, y también podemos tú, como estás señalando aquí, todas estas regresiones de manera a veces hasta burdas y de burla, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto de los ministros de la Corte es una burla a la Constitución. Totalmente. Eso no es una violación a la Constitución, eso es burlarse de la Constitución de una manera de poco nivel, digamos, cultural, ¿no? Entonces, el tema también es un poco, sobre todo para las futuras generaciones, para las gentes que están inquietas, los jóvenes, las gentes que están maduras y que tienen un papel importante en el desarrollo del país, porque en la forma que te lo planteas es un autoritarismo que se constitucionaliza. Hace mucho tiempo yo recuerdo que Diego Valadez escribió sobre un presidencialismo que en la Constitución se volvía una dictadura constitucional. O sea, la idea era concentrar de tal forma el poder en el presidente que realmente ya no era un presidente, sino un dictador, ¿no? Pero como tú muy bien señalas, eso era contrario a la esencia de la Constitución originaria del 17. Y ahora no, ahora lo que parece ser es, con el argumento de que es un proceso que se legitima en elecciones, eso ya le da suficiente legitimidad, por repetir el término, a quienes gobiernan autoritariamente. Yo tengo la impresión, es muy interesante tu pregunta, que desde el discurso de Carranza en 17 hay una apuesta por un presidencialismo muy fuerte. Carranza descarta expresamente el parlamentarismo europeo y apuesta por un presidencialismo con una serie de consideraciones que van desde lo ideológico, lo histórico, a lo político y obviamente lo institucional. Y me parece que ese anclaje de la Constitución mexicana y del régimen político revolucionario en el presidencialismo fuerte fue lo que explicó que durante muchos años tuviéramos ese hiperpresidencialismo al que se refería Diego y que inspiró a Jorge Carpizo en aquel libro de las facultades metaconstitucionales sobre el presidencialismo mexicano, y que en efecto lo que sucedió fue que desde la Constitución se otorgaba poderes al titular del Poder Ejecutivo
que luego se expandían a través de decisiones y articulaciones del régimen político. Bueno, eso fue lo que fuimos desmantelando en el proceso democratizador. Exactamente eso. Lo que se fue acotando al régimen presidencial y distribuyendo el poder en clave democrática, permitiendo que fuera la ciudadanía la que determinara cuáles serían los pesos y contrapesos de las distintas fuerzas políticas, de los distintos partidos que a través de elecciones iban, digamos así, coloreando, digamos, la pluralidad del régimen mexicano. Ese acotamiento al hiperpresidente fue, digamos, en buena medida lo que llevó a la transición democrática. Bueno, lo que vivimos es una regresión en ese eje. La decisión política declarada públicamente del presidente López Obrador fue regresar a un hiperpresidencialismo que yo creo que es peor y mayor al de los años del régimen priista. E insisto, de nueva cuenta, en buena medida, porque las facultades metaconstitucionales ya no son metaconstitucionales, son constitucionales. Y eso, cualitativamente, es muy distinto. Y me parece que no lo debemos de perder de vista. ¿Qué hacer, me decías? Lo primero es lo que estás haciendo. Reconstruir la historia y decir las cosas con toda claridad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si comenzamos nosotros a acallarnos o comenzamos a ignorar lo que está pasando y lo que pasó, insisto, nos vamos a hacer cómplices tácitos de la regresión autoritaria. Lo segundo, regresar a los básicos, sobre todo pensando en las aulas. Explicarles a las nuevas generaciones el valor que tiene la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la pluralidad política, la protesta, la participación organizada, el derecho no solamente, digamos, a manifestarte públicamente, sino a organizarte para generar nuevas alternativas políticas, en fin, tener la capacidad de transmitirle a las nuevas generaciones que lo que se perdió tenía un valor y que no deben de ser complacientes con lo que está sucediendo, porque si son complacientes, este autoritarismo se va a prolongar de manera muy indefinida en el tiempo. Lo tercero, entender el mundo en el que estamos parados, porque tristemente este no es un mal exclusivamente mexicano. Si miramos hoy el mundo, veremos que el paradigma democrático constitucional se ha difuminado. Y se ha difuminado en lugares que eran referentes icónicos del mismo, como los Estados Unidos de Norteamérica, y en otros regímenes y países que habían transitado de alguna manera sus propias democracias constitucionales y que han regresado a ser regímenes autoritarios en muchos países, algunos de los cuales incluso hermanos en los tiempos de nuestra transición democrática, como los de Europa del Este, Polonia, por poner un ejemplo. Mirar eso me parece que también es importante porque nos ayuda a entender cuáles son, digamos, lo que Ortega y Gasset diría, las señales de nuestro tiempo, ¿no? Y mirar eso es importante para entender de qué tamaño es la gesta para recuperar la libertad. Y creo que eso no está fácil. Sí, porque además tú planteas ahí un tema que es de especial peligro, que es una militarización del sistema político. Y sobre todo con lo que ha acontecido en las últimas semanas y meses, una criminalización de algunas actividades que se realizan a través de la intervención de fuerzas militares. A ver, pongamos piezas de nuevo institucionales para mirar con objetividad el diseño institucional y no hacer valoraciones simplemente desde nuestras propias, digamos, visiones del mundo. Tú miras lo que significa hoy el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional, el presupuesto con el que cuenta, las áreas estratégicas en las que se desempeña y las capacidades operativas que tiene en territorio nacional, más las facultades que les han dado ahora para funcionar incluso como ministerios públicos. Lo colocas con la figura que ya repetí de la prisión preventiva oficiosa. Miras el paquete de seguridad que se aprobó el 15 de julio del año 2025 y se publicó al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, en el cual, entre otras cosas, se crea una plataforma nacional digital para interconectar los datos de todas las personas
de este país en todas las plataformas digitales que existen, para poder mirarlos en tiempo real por parte de las autoridades que se encargan de las tareas de seguridad pública. Y le sumas las reformas que hoy todavía son iniciativa cuando hablamos tú y yo, pero ya están presentadas en materia de amparo, y preocúpate. Porque eso ya no es propio de un régimen exclusivamente, digamos, autoritario, sino que puede ser de un régimen técnicamente policíaco. Y si le agregas un elemento externo, pero que es un factor de nuestro tiempo, como es la tecnología y la inteligencia artificial, podemos estar ante un régimen autoritario como nunca jamás lo habíamos imaginado. Ahí está. Hecho. Ahí está. Pues muchas gracias, Pedro. O sea, al contrario, me hubiera gustado ser más optimista. Sí, sí, claro. Pero no hay materia. No hay materia para poder presentar optimismos. Y bueno, pues ya con esto que tú nos has dicho, creo que la gente se va a interesar mucho de escuchar cuál fue el proceso en México de 1960 hasta el 2024. Y las voces que lo cuentan, las voces que lograste convocar. Y de nuevo a ti y a la Facultad de Derecho de nuestra universidad, mi felicitación sincera por esta iniciativa. Muchas gracias, Pedro. Al contrario. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. ¡Hasta la próxima!